segundo ponente es don Wenceslao Vial, que es profesor de la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Actualmente, en las facultades de teología, en la especialidad de moral, se está aumentando la carga de créditos de espiritualidad y de psicología. Esto pues se debe a la convicción de que en la vida de seguimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, además de tener clara la moral, hay que tener clara vivirlo desde una espiritualidad, desde una experiencia de encuentro con el Señor, en la oración, en la psicología, en las vivencias. El profesor Vial es un especialista en temas frontera entre teología y psicología, y por eso ha escrito libros referentes a estos dos aspectos: madurez y psicología espiritual, psicología y vida cristiana, y otros sobre temas parecidos. Doy la palabra a don Wenceslao Vial, y al final de su exposición habrá tiempo para diálogos y preguntas. Pues nada, bienvenido, muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Supongo que ya estarán cansados de la psicología, pero siempre es interesante seguir profundizando, ¿no? Pero el tema que me han pedido es la resiliencia en la vida sacerdotal, ¿no? Antes de comenzar con las definiciones y a ver un poco, a entrarnos en el tema, esta diapositiva está tomada en una playa de Irlanda, y lo que se ve es una tormenta que viene de lejos, Y bueno, yo la pongo porque pienso que muchas dificultades, muchos problemas, muchos derrumbes, muchos incendios en la vida de una persona y también en la vida de un sacerdote se ven venir de lejos. Por supuesto que hay cosas que de repente ocurren y ya está, pasan, ¿no? Pero hay otras cosas que se ven venir de lejos, como una tormenta o como el humo de algo que está empezando a arder, porque de eso también vamos a hablar, ¿no? De cómo no arder, cómo prevenir lo que se llama el burnout, que está tan de moda, y cómo resurgir alguna vez de las cenizas o de esas tormentas, ¿no? A veces no es del todo posible prevenir algo, pero al menos uno se puede guarecer de lo que viene, ¿no? Tomar precauciones. Y en el caso de problemas psicológicos, como tantas veces se basan en una personalidad, en un modo de ser que tiene alteraciones, que tiene dificultades, si yo voy cuidando desde pequeño, cuanto antes mejor, modos de ser saludables, podré llegar a prevenir estos problemas. Resiliencia viene del latín, ¿no? Resilio, que es volver atrás, resurgir de las heridas, está relacionado también con la fortaleza para avanzar, la Real Academia Española lo define como capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, ¿no? O sea, adaptación, esa es la primera acepción del tema, ¿no? Adaptarse a algo que es adverso. Y la segunda acepción es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación. O sea, adaptarse, recuperarse cuando hay problemas. A mí me gusta verlo en la línea de San Juan de la Cruz, ¿no? Que más o menos estamos en su tierra, ¿verdad? Cerca al menos, ¿no? Que en ese cántico espiritual comienza así, ¿no? Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y frontera. Es como un ideal que tenemos, una aspiración de verdaderamente avanzar por montes, por riberas, y sin detenernos demasiado en lo que brilla, a veces con un brillo excesivo que parece mucho más atractivo que la vida sacerdotal, que son las flores del camino, y sin tampoco miedo. El miedo, como es una emoción negativa, suele atraer otras emociones negativas. Les habrá hablado el doctor Chiclana quizás de esto, ¿no? No siempre es malo el miedo, como no, digo, el miedo puede ser muy bueno, a veces es muy bueno tener miedo, ¿no? Pero bueno, ni temeré las fieras, porque tengo algo que me ayuda a ir adelante. Tengo esa resiliencia, por así decirlo, esa capacidad de resurgir, esa capacidad de afrontar el peligro, y así paso cualquier monte y cualquier frontera. El esquema que seguiré para que lo tengan en la cabeza si alguien se pierde, ¿no? Veremos primero del servicio al burnout, lo llamamos, esa diferencia con otros problemas clásicos, la forma de presentación, en fin,
ahora algo veremos de eso. Luego, detectar las señales de alarma. ¿Cuándo se está viendo algo de humo? ¿Cuándo se está viendo la tempestad que viene en camino? Finalmente, prevenir y resurgir de las heridas, ¿no? Que es ya propiamente lo que es la resiliencia. Se podría haber llamado también fortaleza sacerdotal, pero para darle ese matiz más psicológico, pues el título es resiliencia en la vida sacerdotal, ¿no? Vamos entonces al primer apartado, que es del servicio al burnout. En los sacerdotes, como saben, se ha visto un aumento, no solo en los sacerdotes, en el mundo entero, de este cuadro, que significa literalmente estar quemado, que no ha sido acogido como enfermedad aún hoy en los manuales descriptivos de enfermedades mentales, salvo como una condición, así está incluido en el último manual de enfermedades mentales, ¿verdad?, como una condición que favorece otras enfermedades, ¿no? En los sacerdotes y en otras profesiones de servicio, que es donde más se ve, se habla de una enfermedad de la donación o un síndrome del buen samaritano decepcionado, ¿eh? Yo a veces me imagino al buen samaritano como pues lo que hemos visto en el Evangelio, ¿no? Una persona entregada que, a diferencia del sacerdote y del levita, y aunque estaba ocupado y tenía muchas cosas que hacer, se frena y ayuda al que está necesitado, ¿no? Le lleva a la posada, deja su dinero, etc., y luego se va a la casa. Pensemos qué le podría haber pasado al buen samaritano, ¿no? Para ser el samaritano decepcionado, el buen samaritano decepcionado, o el buen samaritano quemado. Podría haber hecho lo mismo, ¿no? Llega a su casa, todo feliz, y le espera a su señora y le dice, otra vez tarde, ¿eh? Y ¿no te acuerdas que me ibas a sacar a cenar fuera? Oye, a propósito, dame el dinero que mañana tenemos que pagar tal cosa. Y el pobre samaritano ya está un poco... Dice, mira, es que el dinero lo he dejado porque estaba atendiendo a un enfermo, lo he dejado allí, ¿no? Y la mujer, de nuevo, ¿no? Pero no te das cuenta que primero está tu familia y le empieza a reprochar, ¿no? Y cosas, ¿no? Claro, el buen samaritano se va de nuevo al día siguiente, como puede, digamos, ¿no?, a la posada a ver qué ha pasado con el enfermo, y se encuentra que el enfermo ya no está. El enfermo se ha ido sin agradecerle a nadie, se ha ido, y el mesonero le pide que por favor le pague todavía lo que tiene que pagarle. Con lo cual el pobre se queda sin un peso, sin un euro. Y claro, ¿qué es lo que hace la próxima vez que se encuentra con un enfermo tirado en la calle, con un herido, ¿no? Pasa de largo como el otro, ¿no? Se ha decepcionado porque piensa, nadie me hace caso, a nadie le importa lo que yo hago. No hay nadie al que yo le importe, no hay nadie al que le importen las cosas que yo hago, que es un origen muy importante del estar quemado. El burnout, para ir adentrándonos en el tema, fue definido como un tipo de estrés profesional evidenciado en la fatiga provocada por expectativas no alcanzables. Freudenberg, que es el primero que habla de este tema en medicina, se da cuenta de eso, ¿no? O sea, hay gente que tiene expectativas o demasiado altas o demasiado bajas de lo que va a ser su vida, de lo que va a encontrar en un trabajo, en una vocación, también podemos decirlo, y eso mina como de entrada lo que va a ser su vida posterior y le hace, de algún modo, quemarse. En la historia del burnout, de este estar quemado, de este síndrome del buen samaritano decepcionado, es también importante este libro de Graham Greene que se llama Un caso acabado, A Burnout Case, escrito en 1960, que es muy interesante. De este libro, con mucha probabilidad, Freudenberg sacó el concepto de burnout, estar quemado. Es un arquitecto inglés que se llama Kerry, que está en la cumbre de su carrera, que se dedica a construir iglesias, que se dedica, sobre todo ha triunfado con eso, con la construcción de iglesias, pero hace 20 años que ha perdido la fe y se declara ateo. Y está harto de todo y se va a una leprosería del Congo a cuidar leprosos, una leprosería llevada por monjas belgas, ¿no? Y allí empieza a intentar rehacer su vida a través del servicio, no quiere hacer nada relacionado con su profesión, luego se involucra en la construcción de un hospital nuevo, y hay un diálogo muy interesante con el médico de la leprosería, ateo como él, ¿no?, al cual le cuenta su historia,
que ha vivido mal, o sea, ha tenido varias mujeres, hijos por allí, Kerry. Pero en un determinado momento el médico le dice una frase que a él le queda retumbando. ¿A quién le importa? Who cares? ¿A quién le importa? Todos nos acordamos de esa frase que los apóstoles, la pregunta que los apóstoles le dirigen al Señor cuando están a punto de ahogarse en la barca con la tempestad, ¿no? Y él está dormido. La primera pregunta que sale de la boca de los apóstoles es: ¿no te importa que perezcamos? Me parece que es muy interesante ver esto y tenerlo en la cabeza, ¿no? Si yo creo que hay alguien al que le importa lo que yo hago, si hay alguien al que le importa mi sacerdocio, mi vida, mi trabajo, todo es mucho más fácil y las posibilidades de quemarse son menores. En el mundo de hoy el burnout es frecuente. Hay un autor que conocerán algunos o muchos, que se llama Byung-Chul Han, un filósofo de origen coreano que vive en Alemania, que escribió un libro que se llama Burnout Society, la sociedad del cansancio. Y allí describe él lo que nosotros vemos: gente que corre, que va de un lado para otro, que hace mucho trabajo, que hace muchas cosas, que le importa la producción, producir al máximo, la eficacia, que no se frenan, que aceptan, también dice él, todo lo distinto, todo lo diferente como algo bueno. Nunca se ponen la pregunta, ¿pero esto que es distinto, será bueno o será malo? No hay inmunidad. Si cualquier cosa puede entrar, virus, bacterias de todo tipo, porque no hay nada, no hay ningún mecanismo de defensa ante lo que puede ser malo, aunque sea bueno. Esta situación, este ir corriendo sin pararse a pensar en por qué hago esto, para qué estoy aquí, ¿a quién le importa? Esa pregunta es lo que lleva, según Byung-Chul Han, al infarto del alma. De algún modo, el burnout lo podemos considerar así, y otros problemas parecidos, ¿no? Como un infarto del alma, como un infarto del espíritu, o del espíritu en su unión a la psique, en esa ¿verdad? Unión de la que partimos, que supongo que ya habrán visto, ¿no? Ese cuerpo, el orgánico, la psique, con una base en lo orgánico, y lo espiritual, que no es solo lo espiritual el creer en Dios o la inmortalidad del alma, sino que es lo que da unidad a todo el conjunto, y es la búsqueda del sentido de la vida, las relaciones interpersonales sanas, etc., ¿no? Bueno, sigamos entonces con este primer punto, ¿no? Del servicio al burnout, ¿no? Y veamos como tres posibilidades de presentación, como la describe la doctora Maslas, que en los años 80 es la que más ha profundizado en el concepto de burnout, que, como digo, aún no está incorporado como una enfermedad en la ciencia médica moderna, ¿no? Entonces tenemos tres personajes que se dedican a lo mismo, al servicio, de algún modo, a estar con otras personas, a ayudarles, lo que hace un sacerdote, lo que hace un profesor, lo que hace un médico, una enfermera, un ama de casa, una madre que a veces tiene que cuidar de sus hijos, de su marido enfermo y de tantos problemas. O sea, el burnout se puede ver a todos los niveles, también en la casa. Entonces tenemos primero a Carol, ¿no? Carol es una asistente social que está llena de papeles, llena de cosas, y se compara a sí misma como una tetera. Una tetera llena de agua caliente, pero que la dejan olvidada al fuego. La dejan sola. Y ahí está, quemándose la pobre, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? El agua se evapora y ella queda vacía, que es el primer componente del burnout. Estar vacío, sentir un vacío. ¿Por qué no estoy lleno? Y eso lleva luego a cantidad de otros problemas, ¿no? Una persona vacía, con el corazón vacío, como no estamos hechos para eso, tiende a llenarlo. Y si no encuentra algo bueno con que llenarlo, el sentido propio de la vida, lo llenará con alcohol, con droga, con series de Netflix, etcétera, etcétera. Luego tenemos a James. James es un profesor que da muchas clases, muchos alumnos, muchos estudiantes, y se compara con una pila, una batería. Yo soy una pila, ¿y qué es lo que ocurre? Claro, la pila es muy usada por muchos alumnos. La pila se
termina por agotar, se desgasta. Y como pasa con los teléfonos, ¿no? La pila pues se desgasta, hay que cambiarla al final, ¿no? Al principio se puede cargar, se puede volver a cargar, pero al final hay que tirarla, porque ya no sirve. Está agotada, completamente agotada, no queda más que sustituirla. Y el tercer caso, nosotros podemos encontrarnos en alguno, es Jane. Jane es una enfermera, el burnout se describió inicialmente en enfermera, ¿no? Que lleva ayuda a muchas personas, a muchos alumnos, a muchos pacientes, les intenta pues, hacer la vida más agradable, ayudar, ¿no? ¿Qué le ocurre a Jane? Ella se compara con un cable eléctrico. Cable eléctrico, una toma de electricidad, donde muchos se conectan, muchos enfermos al mismo tiempo. Y eso lo que produce es, al final, una sobrecarga, que también lleva a quemarse. Se sobrecarga el sistema, se cae el sistema y se interrumpe el servicio. Estos tres componentes son muy interesantes, ¿no? Vacío, agotamiento y sobrecarga. Es lo que podemos encontrar en nuestra vida. Por aquí puede comenzar ese síndrome del buen samaritano decepcionado o el cansancio de los buenos, como también se ha llamado, ¿verdad? Esto, que ya digo, preocupa mucho en la sociedad, no solo en los médicos. Como saben, este año en el MIR, en el examen que dan los médicos, una de las preguntas era sobre el burnout. En los Estados Unidos, uno de los temas que más preocupa en la enseñanza médica es especialmente el burnout entre los estudiantes y entre los médicos. Pero allí pasó algo muy interesante, que salió un artículo en el New England Journal of Medicine, que es que, para darnos cuenta un poco de cómo uno se puede quemar, no por el exceso de trabajo, sino por estar vacío, por un trabajo al cual no se le encuentra sentido de algún modo, por un trabajo que no me llena, por creer que no hay nadie al que le importa. Y eso nos puede pasar también como sacerdote. Más que el trabajar mucho y tener muchas cosas que hacer, es decir, bueno, es que esto a lo mejor no le importa a nadie, no le importa a los feligreses, no le importa ni a mi madre, no le importa al obispo, no le importa a nadie. Y eso va quemando. No le importa a Dios, que sería una pérdida de fe. Les pasó en Estados Unidos que cuando vino la pandemia, por supuesto que hubo mucho trabajo, los médicos se llenaron de trabajo, pero se vio que curiosamente, al principio al menos, disminuyó notablemente el nivel de burnout. Médicos con más trabajo que dejaron de quemarse porque se sintieron importantes, porque se sintieron valorados, porque recuperaron de algún modo lo que es la profesión médica, que es servicio. En eso se parece mucho al sacerdote, ¿no? Recuperar esa capacidad de servicio es muy interesante. Bueno, seguimos adelante con el primer punto y vemos las etapas, ¿no? Las etapas, claro, el burnout es un síndrome crónico, es un cuadro crónico que se presenta poco a poco, no suele ser una cosa aguda, y se manifiesta así, ¿no? Primero con un agotamiento emocional, ¿no? O sea, la persona está, digamos, agotada, ¿no? Ya no experimenta lo mismo que antes, ni la alegría, ni la tristeza, y en general ninguna emoción. Por el estrés, ¿no? Por esa situación de ansia que se mantiene, que se ha cronificado. El profesor, el médico o el párroco se dedican mucho tiempo a los que tienen una cierta necesidad, pero en un cierto momento le molestan. Ya no los quiere ver, está agotado, ya no siente como antes, no experimenta nada como antes, ¿no? En el caso del burnout case de Graham Greene, la novela que les decía al principio, en un momento el protagonista escucha a unas personas reírse, y le produce fastidio, y se enfada, y dice, ¿cuándo habrá sido que yo empecé a considerar la risa como algo desagradable? Porque le parece desagradable que haya gente riéndose. O sea, agotamiento emocional, ¿no? Que va seguido de una despersonalización o cinismo. La gente que me viene a buscar ya no son penitentes, ya no es la señora X que necesita algo, sino que es la señora X o el penitente que me está molestando. Es alguien que me está estropeando mi tiempo, que no me deja avanzar en mi
proyecto al que no le importa, el proyecto mío que no le importa a nadie. No hay nadie al que le importa. Entonces eso lleva a una situación complicada, que es que una persona que está dedicada a servir, que tiene como por función servir, se encuentra rechazando a las personas a las que tendría que servir. Y eso ocurre como con el agua y el aceite, no se mezclan. Y claro, genera una serie de sentimientos de culpa, una serie de sentimientos negativos, porque no soy capaz de servir y estoy hecho para servir. Y a la tercera etapa es una escasa realización o ineficacia. Se entiende que una persona que considera que todas las personas a las que tiene que servir y ayudar le molestan, caiga en esto que es lo último, ¿no? Es ineficaz, no sirve, trabaja mal, trabaja a disgusto, ¿no? Los componentes, porque es algo que afecta a toda la unidad del ser humano, se ven un componente físico, una baja energía, una fatiga crónica, un componente emocional que es ese sentido de impotencia, de desesperación, de las cosas que hago. A nadie le importa, estoy solo. Un cansancio mental con creencias negativas. Más o menos esto es el cuadro del burnout, que en la Ratio de Instituciones del 2016, ¿no? El don de la vocación presbiterial, es interesante porque allí se presentan estos 6 desafíos en la vida del sacerdote para ir uniendo a la vida del sacerdote, y luego se darán remedios, ¿no? Entonces yo creo que hacer un cierto examen sobre estos desafíos en la vida del sacerdote, en la vida de cada uno de nosotros, puede ser útil para saber si me estoy quemando o no. Si es que hay humo que aparece por algún lado, si viene la tempestad desde lejos, ¿no? Y el primero es ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Experimentar la propia debilidad. Cuando se experimenta la propia debilidad, eso dice, pero vamos a ver, yo tendría que ser otro Cristo, y experimento mis propias miserias, mi propia debilidad. Si al mismo tiempo tengo retumbando en mi cabeza ese a nadie le importa, ya se va generando el fuego. El riesgo de sentirse funcionarios de lo sagrado, ¿no? Un funcionario que cumple sus horarios, que hace nada más que lo que tiene previsto que hacer. Y si no lo ven, pues hace menos. En esto, los sacerdotes tenemos algo que otras profesiones no tienen. Nosotros tenemos un margen de libertad, entre comillas, muy amplio. Porque no hay ningún profesional que pueda no hacer nada y seguir comiendo igual, en general. En cambio, un sacerdote es que puede incluso llegar a no celebrar ni misa y seguir comiendo. Lo digo un poco en forma provocativa, ¿no? Pero el riesgo de los funcionarios, ¿no? El reto de la cultura contemporánea, que a veces pues no aprecia el trabajo del sacerdote, lo mira desde lejos, no aprecia el servicio. La atracción del poder y la riqueza, que se nos puede meter, y lo hemos visto como en algunos lugares se ha metido más de fondo en la cultura, también en la iglesia, y es destructivo. El desafío del celibato, sin duda es renunciar a una compañía afectiva más cercana, más íntima, incluso desde el punto de vista físico, es una renuncia que también puede influir. Y esa entrega total al propio ministerio, ¿no? Esa entrega total, entrega como Cristo, que se entrega su vida por completo hasta la muerte, seguir la cruz del Señor. Bueno, son desafíos, desafíos que pueden generar estrés, que está en la base, y con esto acabamos el primer punto, ¿verdad? Que está en la base del burnout, del servicio al burnout, se titula esto. ¿Cómo podemos pasar? Pues eso, a nadie le importa lo que yo hago, he tenido malas experiencias, me voy quemando. Y el estrés mantenido, que puede ser, ya digo, no solo por un exceso de trabajo, sino especialmente por un trabajo sin sentido, por un trabajo al cual no se le encuentra significado, no se le ve su importancia, va produciendo lo que pasa con los materiales. El término estrés está tomado de la ingeniería, tú eres ingeniero además de psicólogo, ¿verdad? Está tomado de la ingeniería, que es que un material se desgasta cuando va siendo usado y al final termina por romperse. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Y así pasamos al segundo punto de la presentación, son solo 3, ¿verdad? Detectar las señales de alarma. ¿Cómo saber, cómo ver que algo se está quemando? La misma persona que corre el riesgo de quemarse, nosotros mismos podemos percibir en el interior unas señales de alarma,
Una señal de alarma muy importante son el exceso de emociones negativas. Emociones negativas son miedo, tristeza, desgana, vergüenza, asco, etc. Que se contagian. Las emociones se contagian entre ellas. Emociones positivas son alegría, asertividad, etc., ¿no? Pero ya dije antes también que el que sean negativas o positivas es solo una cuestión del signo que se le pone. Pero no todo miedo, no toda tristeza, no todo asco es malo, es evidente. Y es bueno que tenga miedo ante una víbora, por ejemplo, que aparece aquí, sin que sea exagerado. Es bueno que a veces esté triste ante algunas cosas que están mal, ¿no? Bien, pero si continuamente en mi mente y en mi corazón y en mi vida abunda la negatividad sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo que puedo juzgar, esa es una alarma ya interesante de fuego. Vamos a ver ahora también de un modo un poco provocativo cómo se produce un burnout, una especie de receta para hacer un burnout, como si fuera un guiso. Lo primero, y en el sacerdote, pensando en el sacerdote, lo primero es una olla grande. Una olla grande es una parroquia grande, un encargo importante, algo potente, digamos, ¿no? Donde recibo una buena cantidad de trabajo, ¿no? Y allí, ¿qué es lo que pongo? Un joven entusiasta, quizás salido hace poco del seminario, un sacerdote joven. Lamentablemente el burnout, como una emergencia pastoral, se está viendo en sacerdotes jóvenes. Y quizás hay cosas de estas que estén detrás. Por eso se puede prevenir. Un buen encargo, ¿no? Un sacerdote joven, un entusiasta, darle múltiples encargos, porque como es capaz, múltiples encargos, que haga muchas cosas, que sea vicario de no sé qué, vicario de tal y cual, muchas cosas. La pastoral, juvenil, actividades aquí, actividades allá. Activismo. Le voy llevando poco a poco hacia el activismo. Que tiene muchas cosas porque es muy capaz. Claro, eso le va dando también poder y dinero. Porque eso es bueno, que tenga su buen coche, que tenga un buen dinero, una buena cosa, no sé. Ese teléfono ya está viejo, pues un iPad mejor, un iPhone de último modelo, no sé qué. Y, claro, el poder y el dinero, ¿no? Que va haciendo que cuaje un poquito lo que va a ser el burnout. Luego, por supuesto, pocas oraciones, porque son como los ingredientes. Pocas oraciones porque no tiene tiempo. Claro, no tiene tiempo de rezar. ¿Cómo se va a poner a rezar si tiene que organizar 10 campamentos? Los campos de trabajo del verano, las últimas cosas que le pidieron, las cuentas de la parroquia, la señora, la fulana de tal, que le viene con el marido que está enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Se va cargando de muchas cosas. Hay que añadirle dejarle solo, reposar, ¿no? Poca cercanía de las personas que podrían estar cercanas. Otros sacerdotes, el obispo, ¿no? El obispo pues a lo mejor está lejano, le ha dejado allí porque confía en él, porque es bueno, y entonces pues se preocupa quizá de otros, pero de ese no. Y a esto le añadimos, como si fuera un poquito de condimento, como si fuera pimienta, unos cuantos conflictos internos, ¿no? Que la misma persona tiene, que a lo mejor ya tenía desde antes, ¿no? El que comparaciones, ¿no? A mí me tratan así, a otros les tratan así, yo llevo ya 2 años de vicario parroquial y el otro ya es párroco de 2 parroquias, o yo llevo 2 años de párroco y el otro ya está en la catedral, el otro no sé qué, no sé, bueno, tantas cosas, tantas cosas que pueden ir pasando, conflictos internos de mi perfeccionismo, de mis agobios, de mis propias miserias, de mis dificultades interiores, de esa fe que se ha ido enfriando, porque somos una estructura donde la fe es muy importante, sobre todo en el caso del sacerdote. Bueno, ahí tenemos, ya digo un poco de modo provocativo, un burnout. Hay que dejarle reposar y con el tiempo lo vas a tener. La tormenta que se ve de lejos. La tormenta que se ve venir de lejos. Yo cuando he hablado de esto a sacerdote, muchas veces me ha pasado que alguno ha dicho, eso me ocurrió a mí. Con lo cual también se ve que es posible salir del burnout, es posible revertirlo, que es lo que vamos a ver más en el tercer punto, ¿no? Pero sigamos y luego les presento de nuevo a Graham Greene, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos de nuevo en este sacerdote, ¿por qué se ha quemado? Le hemos dejado solo,
ha perdido algo muy importante, que es su convicción de que tiene que ser otro Cristo, de que lleva la gracia a todo el mundo, su convicción de hacer algo importante que a alguien le importa, y ha perdido tal vez algo que es muy importante en el sacerdote, que es esa paternidad espiritual, esa convicción de que él es fecundamente, es fecundo en lo espiritual, y puede tener, pues eso, mucha gente a la cual ayudarle a descubrir el propio sentido de la vida. En esta misma novela de Graham Greene, Querry, el protagonista arquitecto que les dije, en un momento determinado, el mismo médico ateo que le hace esa otra aseveración, ¿no?, a quien le importa, le dice: ¿tú has tenido hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Y él dice: los he tenido. Los he tenido. Había tenido varias mujeres, una de ellas se había suicidado, es una historia bastante terrible, ¿no? Y había tenido hijos, pero no los reconocía y andaban por allí, ¿no? Y dice: la autorrealización, que es una frase que a mí me parece interesante, ¿no?, se come incluso al padre que llevas dentro. Porque él llevaba a ese padre dentro. Él había experimentado la paternidad física, pero esos hijos los había dejado de lado. Porque quería simplemente triunfar. La autorrealización, que hoy está tan de moda. Hay que autorrealizarse. ¿Qué es lo...? En psicología, el que más ha difundido estas ideas es Abraham Maslow, un psicólogo que a veces viene citado, digamos, en todos los ámbitos y en todos los contextos, ¿no?, que habla de la autorrealización. Claro, la autorrealización que parte de todas las necesidades bien satisfechas. Primero la alimentación, el sueño, el sexo, mis relaciones con los demás y al final lo espiritual, la pirámide clásica, ¿no? Pero este autor, claro, considera que la autorrealización es fundamentalmente tu yo, tu propio yo que se realiza. Es bastante egocéntrico, va mirando mucho el equilibrio personal. Él transforma la frase de San Agustín, ama y haz lo que quiera, en sé sano y haz lo que quieras. Y la meta que él pone delante es la autorrealización, una autorrealización que tiene que mirar en las bondades que tienes dentro y nada más. Es un poco el yes we can, ¿no? Podemos, porque somos buenos, que lleva muchas veces hacia el burnout, hacia el infarto del alma, que decía Byung-Chul Han. Abraham Maslow, la peor invención en la historia para Abraham Maslow es la invención del pecado original. Por tanto, es muy contrario a las religiones y en particular a la religión católica. Porque tiene ese pecado original delante, claro. Es muy poco realista, es ese optimismo a ultranza, pero que está muy difundido. Entonces, yes we can, yo puedo, yo voy solo, ¿no? Autorrealización, que a nosotros también se nos puede meter, ¿no? Mi propio proyecto. Se nos habla tanto de tener un proyecto, y es verdad que hay que tener un proyecto, pero el proyecto del sacerdote es el proyecto de Cristo, es el otro Cristo. Y ahí tiene que haber un cierto equilibrio, porque yo tengo que también autorrealizarme. Pero la única autorrealización verdadera es la autorrealización en el bien. Existe un bien, existe una verdad, existe una belleza, existe una bondad. Yo voy para allá y me la muestra Cristo. Seguimos en este punto, ¿no? Las personas que tienen burnout, personas que se dedican a servir de todo tipo, también sacerdotes, con expectativas alteradas, con un ambiente que lo favorece, un ambiente que les deja solo, un ambiente de autorrealización o de selfismo. A estas corrientes psicológicas a veces se las ha llamado selfismo, que buscan solo ese yo que sale adelante. Personas dedicadas a servir o ayudar, que tienen estas características, esto que condimenta un poquito el guiso del burnout: perfeccionismo, inseguridad, autoexigencia, poca tolerancia a la frustración, falta de orden, que puede venir por heridas, por dificultades del pasado, por factores caracteriales que se han ido formando, ¿no? Lleva al no valora mi esfuerzo, que es otro modo de decir a nadie le importa. ¿A quién le importa lo que yo hago? Y termina pues en ese agotamiento o incendio. Terminamos quemados. Bien, hemos visto pues la receta, hemos visto esto, y
espero que ya se vaya formando como una idea en la cabeza, porque luego ahora pasaremos al tercer punto, que es cómo prevenir y cómo resurgir, que es lo más propio de la resiliencia. Que se vaya formando en la cabeza una cierta idea de por qué se llega a estas situaciones que luego dan lugar a muchos otros problemas. Hay elementos internos y elementos externos. Un sacerdote que reza, un sacerdote que verdaderamente intenta imitar a Cristo y que sabe que hay alguien al que le importa todo lo que él hace, que es Dios en primer lugar, y si tiene el apoyo de sus otros hermanos en el presbiterio, el apoyo del obispo, que también le importa lo que tú haces y te cuida como un padre, ese sacerdote tiene muchas menos posibilidades de caer en el burnout. Otra cosa necesaria es una vida sobria, una vida que no tenga exceso de poder, que decíamos, ese exceso de dinero, ese exceso de autorrealización en lo que yo hago, en mi propio activismo, por el cual además recibo ese poder, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo que dura como 2 minutos, de una serie de vídeos que quizás los han visto, que son preguntas que hicieron en Argentina para el año sacerdotal a los sacerdotes sobre distintos temas, ¿no? Y la pregunta es, ¿tienes dinero? ¿Tienes dinero? Que va en esa dirección de una línea, de una vida sobria, ¿no? Vamos a verlo. No sé si se puede apagar un poquito. Si alguno cree que es así, vaya buscando otra profesión. El sacerdote no debe vivir de una otra forma que no sea austera y simple. Y cuando no es así, eso escandaliza también al pueblo de Dios. Y fundamentalmente es la comunidad la que sostiene al sacerdote y lo ayuda a mantenerse. Porque con el sueldo de un cura, ciertamente yo nunca podría tener un auto, muchas cosas no podría tener. ¿Y por qué es complejo? Porque los curas mismos de donde viene la gente, de todo tipo de familias. Y es un problema porque tenés curas de familias muy ricas que hacen una profunda opción por los pobres y vos hoy lo ves viviendo su ministerio y nunca sospecharías que se crió donde le dio. Pero también verías muchos curas que vienen de ese mismo origen y que se les nota. Es cierto que uno deja cuando toma decisiones de sacerdote de un montón de cosas que podría tener o vivir una vida en donde uno busca tener una carrera exitosa y eso te lleva a ganar más dinero y que eso no es una prioridad ni una búsqueda del sacerdote, ¿no? Pero justamente eso es lo que te hace más libre. Yo creo que si uno vive como sacerdote bien, su vida sacerdotal, uno también encuentra mucha libertad en lo que es lo material. También está dentro de uno decir, bueno, podría tener otras cosas, pero vale la pena. Uno siente en su corazón que toda esta renuncia, Dios da el 100 por uno, de otra manera, es algo que uno siente que Dios no nos deja con las manos vacías, nos da la alegría, la paz de saber que uno está brindando lo que puede, lo que tiene, y eso nos hace mucho bien. Y por el contrario, muchas veces yo veo gente que está atrás del mango, detrás de la plata, buscando tener más cosas y que no están felices. Muy bien. Una vida austera y simple, podemos encender la luz ya, previenen de algún modo este burnout, ¿no? Y así pasamos al tercer y último punto, que es cómo prevenir la caída, cómo prevenir el quemarse, cómo prevenir la tormenta y cómo resurgir. Hoy muchas veces se construye sobre arena. Construir sobre arena es construir sobre ese egocentrismo del que hablábamos antes, el propio yo. El egocentrismo puede ser de varios tipos. El egocentrismo no es solo el dominador, el potente, el soberbio por excelencia, que es como el egocentrismo de Nerón, el clásico egocéntrico de Nerón que quiere dominar sobre los demás. Existe también el egocentrismo de la estrella, que quiere ser admirada, que quiere ser valorada, que quiere tener las mejores prédicas, que quiere brillar. Pero existen, además de esos dos egocentrismos fuertes, dos egocentrismos débiles.
que también nos pueden afectar y también pueden ser causa de algún modo de quemarse, que son el de Cenicienta. Pobre de mí, nadie me quiere, otra vez perdí el zapato, no llega nunca el príncipe, mis hermanas son un desastre, el víctima. Incluso un cuarto, que también es un egocentrismo débil. El cuarto egocentrismo débil es el de la tortuga. La tortuga dice, déjenme en paz. Yo no quiero saber nada, no quiero saber nada con los penitentes, no quiero saber nada con el obispo, no quiero saber nada con los sacerdotes. Yo, lechuga y sol. Y si me molestan, mi caparazón. Bueno, de aquí pueden venir problemas. ¿Cómo se resurge de esto? Pasando del burnout al engagement, que es como un término inglés que ayuda, ¿no? Engagement significa compromiso, pero su primera acepción en inglés es también enamoramiento. Una persona, engagement es una persona, un enamorado, están de novio, ¿no? El enamoramiento produce el volver al amor como fuente inicial, ¿no? El volver a estar verdaderamente enamorado de Dios, de mi vocación, de mi misión, hace que uno se queme con mucho menos facilidad y que pueda resurgir. Entonces es pasar del agotamiento a una energía nueva, una energía que lleva ese enamoramiento, del cinismo a involucrarme en los problemas, y esto lleva de la ineficacia a la eficacia. Vamos a ver la prevención en este último punto a nivel personal y la prevención a nivel institucional, alguna parte, ¿no? Entonces, a nivel personal encontramos, ¿no?, una persona que se llena de esperanza, de optimismo, creciendo en autoestima, una autoestima que se basa sobre todo en ese hay alguien al que yo le importo, hay un Dios que me quiere, que es la fuente fundamental del optimismo cristiano. Tomar distancia de los problemas, reevaluar las situaciones, tener actividades gratificantes, de descanso adecuado, pensar en los demás. Todo esto va ayudando a nivel personal. Ver algunos rasgos peligrosos y complicados que podría yo mejorar, como el perfeccionismo, el exceso de obsesividad, la ansiedad, etc. A nivel espiritual, que era un poquito esto de la resiliencia espiritual, a la cual vamos a entrar ahora a hablar un poquito más, es formar en la virtud. Las virtudes, porque las virtudes, todas ellas, son lo que van haciendo de mi temperamento heredado, ya sea melancólico, sanguíneo, flemático, colérico, un carácter que es mi modo de ser actual, mi personalidad. La coherencia y la unidad de vida como grandes factores protectivos. Coherencia, el pecado es una incoherencia. Y cualquier cosa que me aleje de mi misión sacerdotal, si soy sacerdote, de mi identidad como sacerdote, es una incoherencia, que es como meter un palo en los engranajes del cerebro. Es como echar gasolina sobre el fuego del burnout. Adecuar las expectativas, esto que decíamos antes, que para adecuar las expectativas, conocer las propias habilidades, conocer cómo soy, saber cómo soy, para que no sean demasiado altas. No, yo voy a llegar a ser presidente de Estados Unidos, pero si tienes 60 años, has nacido Jaime y no sabes inglés, pues a lo mejor no vas a llegar, ¿no? O yo voy a convertir a toda España, o yo no voy a convertir ni al gato de la parroquia, ¿no?, que es el contrario, ¿verdad? O exceso o defecto. Ver a Dios en el trabajo, ver a Dios siempre, que para el caso del sacerdote es más sencillo. Orden, un orden también en la caridad, un orden que me lleve a cuidarme, que me lleve a descansar, que me lleve a cuidar el sueño, que lo vieron en la primera sesión, ¿verdad? Y un plan de vida, que es tener un proyecto vital claro. En el fondo es sentido de lo que yo hago y resiliencia. Y con esto pasamos a ese aspecto que es el título, que como que da el cierre a todo lo demás, ¿no? La resiliencia en la vida del sacerdote. Parte de tener un sentido claro. Un sentido, si yo tengo un sentido claro en la vida, soy más resiliente, tengo más fortaleza, más capacidad de resurgir. Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca del sentido, cita inicialmente a Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué en la vida soporta cualquier cómo. Claro, si nosotros tenemos un porqué claro en la vida, un sentido claro en mi vida, soporto cualquier cómo y voy adelante. O sea que ahí parte, ¿no? La resiliencia, ese resurgir, ese hacer tareas difíciles, pero con sentido. No es simplemente subir una piedra pesadísima hasta la cumbre de la montaña para volver a dejarla caer y bajar de nuevo, subirla de nuevo, bajar y subir con la piedra, ¿no? Que es ese destino que agobiaba
a Albert Camus, ¿no? Camus, ¿no? Y que cuentan el mito de Sísifo, ese hombre condenado a subir una piedra enorme a la cima de la montaña, dejarla caer desde allí, bajar de nuevo, subir con la misma piedra, volver a dejarla caer. Un círculo absurdo, sin sentido. Y él dice, claro, ¿cómo soportar esto? Pues por fuerza, pero por fuerza que viene dentro de mí, nada más. Ese es el acometer el destino, aunque sea terrible, porque no hay nada más. Y yo le venzo la partida, por así decirlo, a este destino. Eso no es la resiliencia cristiana. Eso no es lo que nosotros tenemos que buscar. Yo hago cosas con sentido y sé que además no estoy solo. Y detengo, tal vez, muchos problemas y enderezo lo que se ha caído, pero no estoy solo. Por eso la resiliencia cristiana, la resiliencia nuestra, es una resiliencia en que brilla el sentido, la capacidad de amar, la capacidad de darse y el apoyo de otras personas. No estamos solos, y eso es muy importante. Estamos con otras personas y necesitamos de otras personas. Hay 4 tipos de resiliencia clásicos, que los miramos muy rápidamente, que hacen resurgir, que hacen rebrotar, que permiten enderezarse, que son la resiliencia física, muy evidente, la buena salud, la fortaleza física, la capacidad de recuperarse porque uno tiene un buen sistema inmunitario, eso está muy dado por la naturaleza. La resiliencia cognitiva, que es esa capacidad de concentrarse en lo importante, la capacidad de tener buenas convicciones, ideas fuertes dentro de ti, que te hacen fuerte, que te hacen seguro. Luego, una emocional, una resiliencia emocional, que es el tener con más frecuencia emociones positivas. Las emociones duran poco, duran casi 5 minutos, una emoción clásica, no mucho más, que se van transformando luego en sentimientos, que duran mucho más. Sentimientos agradables y al final dan paz. La paz es un estado profundo, interno, compatible con emociones negativas, pero de serenidad, de concordia con el ambiente y concordia conmigo mismo, porque me conozco. Resiliencia, por último, espiritual, que es saber darle un sentido a mi existencia, un sentido global a todo lo que me ocurre, mirar más allá. Pero hay un quinto punto, un quinto tipo de resiliencia que me gusta llamar resiliencia transformativa. La resiliencia nos hace resurgir, a veces de la ceniza, como el ave fénix, y la resiliencia transformativa en cristiano es la gracia de Dios, que es clave. Tenemos la gracia de Dios, no podemos dejar de lado la gracia de Dios en todo este sistema. La gracia de Dios me permite resurgir si me he quemado, la gracia de Dios me permite ser fuerte ante la adversidad, ante las cosas que no conozco. La gracia de Dios me permite incluso tener la fuerza para, oye, me estoy quemando, necesito ayuda, pedir ayuda, ir al médico, también. Y vemos, ya terminando casi, ¿no?, cómo apagar los incendios, ¿no? Cómo apagar estos incendios. Hay muchas cosas que sería como más práctico, ¿no? Algunas cosas las habrán visto en la sesión anterior, perdón si me repito, no alcanzamos a llegar. Es horarios de trabajo, horarios claros de trabajo, sabiendo que a veces nos pueden interrumpir, pero el horario lo tengo donde puedo trabajar concentrado, sin exceso de estímulos. El exceso de estímulos, el teléfono vibrando continuamente, los WhatsApp, los emails, son una fuente de queme, porque van dejando en el cerebro residuos de atención. Por tanto, no me puedo concentrar en lo importante. Tengo en la cabeza el mail ese, sí, es verdad que lo leí por encima, pero ya se me quedó lo que tengo que hacer. Y luego el WhatsApp tal, lo leí por encima y estaba haciendo mi oración, pero bueno, no lo contesté el WhatsApp, pero lo vi. Y eso ya se me quedó en la cabeza, un residuo de atención que me quita fuerza para lo importante, que es, hay un Dios que me quiere, que es mi labor sacerdotal concreta. Por eso, dedicar horarios, dedicar espacios de tiempo a hacer las cosas que tengo que hacer, con orden. Descansar, tener actividades variadas, descansar de acuerdo a mi identidad, afrontar el perfeccionismo, otros rasgos complicados, aprender a comunicar las emociones. Pero aprender a comunicar las emociones no es decir lo primero que me salta por la cabeza, sino que aprender con espontaneidad, ¿no?, que es el valor que ahora está como más de moda, ¿no?, ser espontáneo. Pero el cristiano no vive una espontaneidad de ese modo. En general el ser humano no vive la espontaneidad como a veces se entiende hoy en día, porque el ser humano
no es del todo espontáneo porque ha sido educado. Necesita la educación para sus gestos, para sus acciones, para lo que hace, para comer, para todo, para dormir, para relacionarse con otras personas. Ha sido educado. Incluso el cristianismo no es espontaneidad. El cristianismo es educación. Nosotros hemos sido adiestrados. Es una palabra que suena un poco fea, ¿verdad? Pero es verdad, en nuestra religión cristiana. Y el Señor nos va dando una serie de cosas que hacer. Entre ellas las bienaventuranzas, para vivirlas cada una como debemos, ¿no? Pedir ayuda y delegar, soportar que haya cosas pendientes y finalmente prever tiempos de descanso, ejercicio, evaluar el trabajo y las metas. Por último, contemplación. Saber contemplar, saber detenerse, saber frenarse. Estamos, ya digo, en el último punto, por si alguien se ha perdido, cómo prevenir y cómo resurgir. Y hay una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¿Qué hago si me aburro? Porque todos nos podemos aburrir y el aburrimiento es bueno. Yo creo que es bueno darse cuenta que es bueno a veces tener momentos de ocio, momentos en que, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, lo de siempre. Qué bueno, ¿verdad? Tengo que rezar, tengo que estar en la iglesia, tengo que abrirla, tengo que celebrar misa, nada, lo de siempre. ¿Qué hago cuando estoy aburrido? ¿Qué hago en las tardes? ¿Qué hago en las noches? ¿Qué hago en las mañanas? En las mañanas de un día lunes o de un día martes. Si no estoy aquí, ¿qué hago? Eso es muy interesante, ¿no? Tener descansos adecuados, un buen libro, buena música, salir a la neutra tranquilidad de la naturaleza, a pasear, a ver estos valles tan bonitos, a contemplar los olivos, a pensar en la naturaleza, a rezar. Dedicar tiempo para rezar en silencio, sin exceso de estímulos que causan también quemazón y derrumbes, ¿no? Que es construir en la arena. Una persona construye en la arena cuando se deja llevar por exceso de estímulos. ¿Qué hago si me aburro? Pregunta interesante que queda allí, ¿no? Decía Pascal, las miserias de los hombres surgen porque no pueden sentarse a solas a rezar en una habitación. ¿Cuántos problemas hoy surgen porque no podemos estar a solas en una habitación? A veces nos quejamos de la soledad, pero también es verdad que muchos sacerdotes lo que se quejan es que no pueden estar solos. Pues a veces les gustaría estar solos y en cambio tienen un montón de barullo. ¿Por qué no tienen esa soledad buena? Hay dos tipos de soledades, la soledad mala y la soledad buena. La soledad mala es el loneliness, el estar triste por estar solo, loneliness, ¿no? Que es malo, es verdad, pero en cambio está esa soledad buena, que yo nunca estoy solo porque a alguien le importa. A alguien le importa. Jesús va en la barca y dice San Agustín, ¿te sientes solo? ¿Sientes que te ahogas? ¿Sientes que la barca se va a pique? Despierta a Jesús. Despierta a Jesús que está contigo. Bien. Por último, ya esto es muy breve, una diapositiva y dos y acabamos. Prevención a nivel institucional. Dijimos solo a nivel personal. Pero la institución, me perdonad, señor obispo, digamos, pero la institución tiene bastantes cosas que hacer también, en el sentido de prevenir. La institución como iglesia, la institución como empresa, la institución como hospital que emplea a sus súbditos, ¿no? Y allí, bueno, no sobrecargar, cuidar el bienestar de la gente que está allí, formar y dar seguridad en lo que tienen. A ese sacerdote joven, pues hay que ayudarle, hay que seguirle, que tenga esa posibilidad de hablar con confianza, que sienta que a alguien le importa todo lo suyo. Recompensa suficiente, recompensa que decir también, mira, lo has hecho muy bien, no recompensas en dinero, pero lo has hecho bien, mira, esto te salió bien, esto no tan bien, animante, positivo. Distribuir los trabajos para que no le caiga todo a uno solo, que es el que aparentemente tiene más posibilidades, ser equitativo, confrontar los valores, evitar conflictos, bien, todo esto, ¿no? Y así terminamos con esos remedios a los desafíos del sacerdote, ¿no? Esos que veíamos antes, que la Ratio de Instituciones del 2016 habla de esos desafíos y también muestra como algunos remedios a los desafíos, que pienso que son útiles, ¿no? Entonces ahí pone como cosas concretas, ¿no? Encuentros fraternos, encuentros para la lección divina, encuentros para preparar la homilía de los días domingos, encuentros para comer algo agradable, encuentros para pasear por el monte, encuentros para lo que sea. Dirección espiritual y la confesión son tan útiles, ese acompañamiento que también el sacerdote necesita para poder irse identificando con Cristo. Ejercicios espirituales como atletismo del espíritu, que ayuda a resurgir un poco de esa situación
más agotadora. La mesa común, el ser humano cuando come alimenta no solo su cuerpo, alimenta también su espíritu. Y es bueno que el sacerdote quiera alimentar su espíritu, por lo tanto, comer en común, comer con paz, comer dando gracias a Dios si alguna vez nos toca comer solo, y con Dios, porque nunca estamos solos. La vida en común en algunos momentos al menos, y las asociaciones sacerdotales, ¿no? Conclusiones, ¿no? Quería sacar esas primero, las alarmas, saber reconocerlas, y dentro de las conclusiones precisas la primera, ¿no? Reconocer las alarmas. Hay una tormenta, hay humo de un incendio. Responsabilidad, actuar con responsabilidad y fomentar la responsabilidad. ¿Qué significa capacidad de responder? Responsabilidad viene de responder a otro. Hay alguien a quien le importa, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Eso me ayuda a ser responsable. Responsabilidad es responder. Responsabilidad también es libertad positiva, es otra definición, o para algo. ¿Cuál es mi para algo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Responsabilidad, también en el último sentido, que es respondo. Tomar sobre mí mismo el peso de mis propias decisiones. La vida entera depende de uno o dos sís. ¿Qué he decidido yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para salir de esa situación complicada en la que me encuentro, de ese problema? Bueno, de eso depende también que sea o no responsable, ¿no? Respondo, llevar el peso de mis decisiones, libertad positiva o para algo. Necesidad de sentido y autoestima, esa autoestima que viene del saber amar y sentirse amado, la autoestima de que me sé hijo de Dios. Y por último, una vida contemplativa y una vida activa en equilibrio. Marta, vida activa, con María, vida contemplativa, no se pelean, ambas miran a Jesús. Y Jesús tiene que estar siempre allí en la vida del sacerdote como un atractivo para llevarle a otras personas. Con esto acabo, ¿no? Esta ya es la diapositiva conclusiva, ¿no? Mirar a Jesús y llevarle a muchas personas. Muy bien.